Amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Saben ustedes por qué el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue declarado inconstitucional por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No se muevan de sus lugares y acompáñenme a descubrirlo. Muchas gracias. El artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de las pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expidió la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece medularmente lo siguiente. Primero, la percepción de una pensión por viudez es compatible con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123 apartado B constitucional, derivada de los derechos propios como trabajador. Y 2. En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo. Es decir, dicho artículo prevé un límite para el monto que un gobernado podrá obtener cuando tenga derecho a percibir una pensión por viudez y desempeñe un trabajo remunerado. Al respecto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A constitucional, no solo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Por lo tanto, el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expidió la ley del ISSSTE, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra la pensión de viudez, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social. En ese tenor, los beneficiarios de un trabajador fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas la de viudez, así como a seguir desempeñando al servicio del Estado un empleo remunerado, aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar. Además, ese mismo artículo 12, en su fracción segunda inciso C, transgrede el derecho de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A, constitucional, ya que en este precepto se restringe el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio del artículo 123, apartado B de la Constitución Federal. En ese sentido, esa disposición transgrede la garantía social derivada del artículo 123, apartado B constitucional, conforme al cual los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas la de viudez, así como a seguir desempeñando al servicio del Estado un empleo remunerado, aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar, en virtud de que ese fue el espíritu del poder reformador constitucional al crear el referido apartado B, además de que en el proceso legislativo que originó su creación se manifestó que las garantías sociales en ningún caso pueden restringirse y la norma limita el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión mencionada derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada,
según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio aludido por considerarlo incompatible con dicha pensión. Es por ello que la segunda sala estableció, conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A constitucional, que en su momento las esposas de los trabajadores del Estado tienen derecho a recibir una pensión por muerte de estos, es decir, a una pensión por viudez, el cual surge con la muerte del pensionado o trabajador en activo, y el pago del derecho de esa pensión iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado tal pensión. Luego, estableció que esos derechos no son antagónicos ni excluyentes con el derecho de la viuda a desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la ley del ISSSTE, o bien a seguir percibiendo su pensión por jubilación, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión de viudez surge por la muerte del trabajador, ya sea que hubiera estado en activo o pensionado, es decir, es una prestación establecida a favor de la esposa o concubina y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva. Es por todo lo anterior que si los trabajadores sufren un descuento directamente del pago de su pensión por viudez, deben acudir al juicio de amparo sin agotar previamente el principio de definitividad, para que no se les aplique en lo presente ni en lo futuro el párrafo primero, fracción segunda, inciso C, del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al artículo 10º transitorio del decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por haber sido declarado inconstitucional, procediendo a la reintegración de las pensiones indebidamente retenidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio jurisprudencial para que en materia de pensiones no se apliquen los descuentos futuros e inminentes en aplicación de una norma declarada inconstitucional, como lo es el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al artículo 10º transitorio del decreto por el que se expidió la ley del ISSSTE. Gracias por acompañarme. Espero que este tema les haya gustado. No se pierdan la siguiente videocápsula con más información relevante. Hasta la próxima. Point of view.